A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Eres como la mar, bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente. Llevas en la cabeza brisas ligeras, temporal que aún contiene tu compañera. Eres como el cantar de un campesino que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor mal repartido que se volvió canción y no quejido. Eres como la voz que expende el aire. Eres como un poema de Miguel Hernández y presumes de ser puro paisano, de haber sido y de ser republicano. Compañero del sol, fiel compañero, nunca te preocupó en nada ser el primero. Eres como el sudor, callado y quieto, y nunca abriste el cajón de tu propio respeto. No quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación, decías, si no es con todos. No sabes de venganzas ni de desquites, gorrión que canto siempre, aún sin alpiste. Como la sangre, eres el aire, la mar, la barca, el remo y el navegante, timonel de mi alma, más que nadie. Y aún eres muchas cosas más, que me callo y me callan, Padre. Muy buenas noches, audiencia de Marcianas y Marcianos. Buenas noches, amigos. Nave en descenso, en círculos descendentes, los cuales no le gustan a Daniel. Él prefiere círculos ascendentes marcianos. Muy buenas noches, profesor Luis Maceda, ¿cómo está? Buenas noches para la audiencia, para los amigos. Carolina Reyes, señora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Hoy la veo con mejor cara que la vez pasada, la noté cansada. Pero bueno, lo
que pasa es que uno tiene una vida ajetreada. Ajetreada, muy bien, Carolina. Así está en correspondencia con su edad, con su físico, con mucha su figura. actividad. Muy bien. Daniel Vanina, ¿cómo está? Bueno, un saludo a los marcianos. Estoy bien, pero tengo una vida totalmente tranquila. Como si tuviera 80 años. Que casi tengo. Juveniles 80. Que casi tengo. Muy bien. Y sí, sin duda, Daniel. Y nuestro compañero del alma, Leomar Pastorino, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien, muy agradecido por la invitación. Un gusto estar acá rememorando pasado y viviendo el presente. Perfecto. Gracias, Leomar. Realmente un compañero del alma, tanto de Daniel como mío. Bueno, hemos padecido y convivido situaciones comunes. Y bueno, y esto de festejar la vida en lucha, la vida en continuidad, pese a las condiciones circundantes. Con este tema de Pachandión, padre, que nunca abrió el cajón de su propio respeto, queremos abrir nosotros el cajón de esta noche marciana, con algunas cuestiones vinculadas al tema de la seguridad social, que justamente tanto afecta. Lo titulaba Luis, que siempre titula nuestros programas, en sabia síntesis, y decía, bueno, seguridad social, tercera parte, una parte casi interminable. Recordaba hace no mucho, a través de algún escrito, que durante la dictadura cívico-militar fascista que nos oprimió durante más de 12 años al pueblo uruguayo, de un 50% del presupuesto nacional que se dedicaba al pago de salarios, volvimos a la democracia con un 28% de ese pago de salarios. O sea, la dictadura le comió a los trabajadores uruguayos casi el 22% de sus ingresos. Ahora nos vamos a un nuevo despojo. El despojo es con los salarios acumulados por el porcentaje de los trabajadores para vivir la tercera etapa de su vida. La etapa de su vida que tendría que ser con sus nietos, que tendría que ser de tranquilidad, que tendría que ser con determinadas condiciones económicas saludables. Pero no, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, condicionan los préstamos al Uruguay para que siga teniendo una economía real relativamente sostenible, a que vaya para el capital financiero a través de la SAFAT y a través de otras componendas que sucesivos gobiernos de distintos signos hacen y pretenden proseguir, rindiéndole ofrendas al capital financiero internacional, mediante las políticas que siempre denunciamos desde De Marcianos, del capitalismo neoliberal globalizado, que pretende reutilizar los capitales que los trabajadores han ahorrado desde su previsión social para reutilizarlos en sus mecanismos de reutilización del capital, para que el capital no quede muerto, para que el capital se reutilice desde todas las vías de tránsito del capital financiero internacional. Por eso hemos convocado hoy aquí a un hombre que ha dado gran parte de su vida para tratar de que los capitales
que los trabajadores tratan de acumular para tener una tercera parte de su vida bajo un cobijo económico, no sean dilapidados por los que siempre no solamente dilapidan, sino que acumulan y que buscan que los capitales queden dentro de sus intereses. Un experto que no ha sido convocado a la comisión de expertos, un experto en esto de los temas de la seguridad social desde los 15 años que entró a la caja de jubilaciones bancarias. Le doy paso a la señora Carolina Reyes para que nos haga una reseña de vida de nuestro invitado del día de hoy. Bueno, hoy con Leomar Pastorino, luchador social y político de filiación anarquista. Participa de las luchas gremiales estudiantiles de los 60 y 70 desde el IABA. Trabajador de la seguridad social desde la Caja de Jubilaciones Bancarias, en la cual ingresa a los 15 años de edad. Preso político en el marco de una lucha antidictatorial entre los años 74 y 80. Militante por la reposición de los empleados bancarios destituidos por razones de sus luchas sindicales y políticas. Entre los años 80 y 85 trabaja en un taller metalúrgico y milita en la PRO-UNTRA, Unión Nacional de Trabajadores del Metal y ramas afines, para volver a reconstituir el Sindicato Nacional. En los dos primeros gobiernos del Frente Amplio es nombrado consejero presidente de la Caja de Jubilaciones Bancaria, único cargo de dicha caja, formando parte de un consejo honorario de 7 miembros. En el año 2019 presenta en Sala Camacuá su libro sobre las luchas de AEBU y la seguridad social. Bienvenido, Leomar. Bueno. Nos descongestionamos, nos liberamos de las emociones. Bueno, yo te voy a decir que de experto nada. Inclusive el término a mí me rechinó siempre, ¿verdad? Sobre todo a las pruebas me remito, digo, porque considerado durante años experto, resultó que a último momento se arrodilló ante la política y tuvo que aflojar todas sus tesis que venía trabajando desde el año 95, ¿no? En la primera reforma se incluye el sistema mixto, el pilar obligatorio de afiliación a la SAFAP. Y esa comisión de expertos que trabajó, digo yo que eran especialistas en determinadas materias, que hasta donde sé y hasta donde he podido leer los documentos que de ahí salieron, hay mucha cosa interesante como análisis y estudio de antecedentes en materia de seguridad social en el Uruguay y comparaciones con otras partes del mundo que pueden no ser pertinentes siempre. Por ejemplo, sobre el tema de la caja militar, se reunió información y documentación que no existía hasta esa comisión, ¿verdad? De todas maneras, recuerdan que cómo terminó esa comisión fue excluyendo, digamos, en definitiva, a los que no participaban, si bien habían brindado muchísimas propuestas, no fueron consideradas y siguió adelante hasta el final, hasta que se aprobó, siguió adelante sin importarle, digamos, a la planadora que nos gobierna, nada de lo político, ninguna participación, ¿no? La seguridad social en el Uruguay, a mí siempre me gusta más hacer una pequeña génesis, porque hay términos que terminan confundiéndose, como tantos otros términos, ¿no? Con el uso y el mal uso, es decir, porque se habla de seguridad social, pero también se habla de previsión social, también se habla de protección social, y en realidad, si bien podríamos fijar por la revolución industrial, cuando se genera la industrialización, la lucha de clases en la modalidad que duró 200 años, ahora entiendo yo que hay una transformación profunda por el desarrollo tecnológico y no esperemos. Yo por lo menos no me gustaría ver mucho de lo que va a pasar. Entonces la protección social es algo que los hombres desde la Edad Media tendieron a reunirse, a
a ver cómo esas diferencias de clase podían ser amortiguadas y bueno, los gremios de la Edad Media son un formato, digamos, de lucha precisamente para defenderse del sistema del capitalismo de aquel momento, los inversores, y bueno, si avanzamos en el tiempo y nos paramos por el Uruguay, en nuestro país, a veces algunos de estos especialistas y que estudian mucho de seguridad social, la academia en general, la fija en sus inicios en aquellas primeras asistencias que se dieron antes de la Constitución del 30, ya por el 28, para las viudas y huérfanos de las luchas libertadoras. Esas fueron las primeras expresiones, pero no era seguridad social, ¿verdad? Era protección social, porque seguridad social veremos más adelante que para ello hay que contribuir, ¿verdad? La previsión social es algo que, bueno, después, digo, si avanzamos en el tiempo, aquellas oficiales y algunos incapacitados en las guerras, algunas viudas y huérfanos, luego dio lugar a que se fueran incorporando los militares, ¿no? Es decir, pero no había un instituto, ¿verdad? Simplemente cuando se van instalando las instituciones digamos, de la República, se van incluyendo los presupuestos en unas listas que había, ¿no? Y se daba a esas personas, se les seguía asistiendo desde el presupuesto nacional, hasta que Latorre en el año 72 elimina toda esa protección social que había, la elimina, pero después, por la vía parlamentaria, siguió existiendo la lista esa que se conocía como septiembre del 72, hasta que ya a fines del siglo, si bien en el último medio siglo de XIX surge el mutualismo, por ejemplo, ¿no? Con las corrientes migratorias se genera lo que se conoce como el mutualismo para atender sobre todo la parte de la salud, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Una mutualista actual tiene 170 años y hasta hace unos 20 años existía también una del Partido Nacional. Es verdad. Y ni que hablar de toda la organización de los trabajadores que se fue gestando allá en el último cuarto de siglo, ¿no? Sobre todo los gráficos, que empezaron a formar sus sindicatos para defender su... y bueno, en el 86 se legisla la primera institución que cubre a los trabajadores públicos. 1896 me equivoqué, ¿qué dije? No, 86, pero... 1896. Claro. Es un trago que es muy común hasta ahora, ¿viste? Y bueno, luego con la influencia a la que apelamos siempre, ¿no? De la corriente vallista, que sí fue un gran impulsor, por supuesto, porque el padre lo mandó a estudiar a Francia y estaba con todas las novedades, ¿no? Vino el Pepe Valle, y fue impulsando políticas de defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? A nivel político, pero de alguna forma, en forma paralela, se iban organizando los trabajadores. Y en materia de seguridad social, los trabajadores se iban reuniendo y veían que había una necesidad de cubrir ciertas necesidades, ¿no? Que ya en el mundo empezaban también a funcionar, como por ejemplo los seguros de Bismarck, ¿no? En 1879 fueron un ejemplo interesante que se trasladó a Europa. Y acá se empezaron a formar las instituciones de seguridad social, ¿no? Por gremio. O sea, ¿cómo era el manejo en aquella época? Bueno, los grupos de presión se organizaban y iban a los parlamentarios, senadores o diputados, e impulsaban los proyectos, ¿no? Ya en el primer cuarto de siglo prácticamente casi todos ya tenían una prevención, ¿no? La Caja Militar, por ejemplo, se funda en 1911, pero sin aportes patronales ni personales. O sea, es aquella vieja lista que se confeccionaba porque se entendía de que era, en definitiva, un asiento contable, ¿no? Se sale de acá y se pone acá, entonces... Tenía un abuelo que era servidor, decía.
había peleado en el 4. En el 4. Con los ballistas. Sí, claro. ¿no? Sí. Pero ese sería civil. Y me imagino el dictongo que sería y terminó cobrándole una hija soltera que tenía. Definir cuáles serían los patrones de los militares, ¿no? Que venían de aquellas guerras civiles o que podía ser el ejército. Totalmente. A un servidor, a uno que había peleado. Sin lugar a dudas. Seguía haciendo eso. Como nosotros. Sin lugar a dudas, si decimos que en el sistema capitalista el brazo armado del sistema son las Fuerzas Armadas, que cuando el Estado capitalista las convoca para reprimir a los trabajadores, obreros y demás que luchan por su sustento, son los funcionarios del Estado. ¿Cómo no van a ser beneficiados por el Estado? ¿Cómo de la dictadura para acá adelante no han sido los mejores beneficiados? El 136% de su salario cobran la oficialidad actual jubilada de las Fuerzas Armadas. O sea, que no hay sorpresas en este sentido. Puede ser que con la tropa haya cuestiones más que ver. Sí. Con Leomar Pastorino dialogábamos antes del programa y cuando lo íbamos a invitar, y yo le decía para que no tuviera miedo, porque él me decía, cuando yo voy y expongo todas las cuestiones de la seguridad social en muchos lugares, no me vuelven a invitar normalmente, porque vieron que él arranca desde ciertos fundamentos históricos. Y yo le comento que sí lo vamos a invitar, más programas, ¿no verdad, Luis? ¿No verdad, Carolina y Daniel? Para hablar de todo este raconto histórico que es absolutamente necesario hacer. Pero te cuento, Leomar, a nosotros también nos apremian las cosas. Perfecto. Y nosotros también estamos parados donde sabés que estamos parados porque te solemos enviar nuestro programa. Y en el programa pasado, que nos felicitabas, porque nos decías que Leonardo Moreira, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y vivimos un momento en el cual es el tronco, ¿cómo es que se le llama a ese tronco que está en la mitad del rancho? El tronco... El horcón. El horcón del medio, el horcón del medio de la situación social del Uruguay. Inclusive hoy hacía un informe en esta radio, Óscar Botinelli, del estado de situación de la República, de la nación uruguaya. Y decía cuáles son los temas de interés para la ciudadanía uruguaya: salarios, empleo, salud, seguridad social. Les importa un corno astesiano, les importa un corno penadés, si violó a 7, a 8, si tenía a alguien que le traía a las víctimas hasta su casa o hasta algún hotel, o si era en el Parque Valle donde tenía la cuestión. Le importa un corno a la clase trabajadora y al pueblo uruguayo esas cuestiones. Le importa su salario, le importa... en este país hemos vivido lo indecible. La cuestión que ocurre adentro del Palacio Legislativo, al pueblo uruguayo le importan un 30%. El enfrentamiento que hay entre oposición y oficialismo en estos momentos al pueblo uruguayo no le importa, no tiene que ver con su vida. Se pasan facturas el oficialismo y la oposición y no tiene que ver con la vida de los uruguayos, de la clase trabajadora de los uruguayos. Acá, perdonen la expresión, están meando afuera del tarro. El estamento político de este país está meando afuera del tarro. La vida de la gente no pasa por donde pasa la vida del estamento político del país. No pasa por allí. Y entonces hay gente pensando en las futuras elecciones que son dentro de 1 año y medio y no están pensando en las futuras generaciones que la joden con esta reforma de la seguridad social. Ya están jodiendo gente a partir de junio, de julio, de septiembre. Nos lo dijo el trabajador de la seguridad social. Los que se jubilen por cuestiones de salud se van a jubilar por debajo de lo que se tendrían que jubilar.
Y las futuras generaciones van a ser jodidas, van a cobrar una tercera parte de lo que cobraban los trabajadores en los 70. Esto es un despojo para la clase trabajadora uruguaya. Esta reforma de la seguridad social. El Frente Amplio tiró la pelota lejos, la tiró para marzo. Y hoy Óscar Botinelli decía, hay hasta 4 posturas dentro del Frente Amplio con respecto a la SAFAP, con respecto a la seguridad social. No se ponen de acuerdo. Hay 2 bloques absolutamente diferenciados dentro de los que van a elecciones. El de Carolina Cosa y el de Orsi. Y se posicionan detrás de los mismos gente que está vinculada al neoliberalismo económico, que utilizan ahora los capitales que le dan los AFAD para hacer obra pública, como en Canelones Orsi, junto con el oficialismo. Entonces que no vengan a vender boletines de que en marzo van a cambiar las cosas para el bienestar y la mejoría de los trabajadores y todo lo demás. Yo, frente al mal mayor de la derecha oligárquica, voy a votar nuevamente al Frente Amplio como mal menor. Pero no me equivoco con quién son los López del Frente Amplio, nueva mayoría, Encuentro Progresista. No me equivoco. Pero yo creo que ni siquiera prometen que van a mejorar. Prometen que van a ser un instrumento, van a convocar a todo el mundo, a los industriales, a los obreros, a los pasivos, y ahí tendrá que salir la verdad. Diálogo social, sí. Un diálogo social para encontrar la forma. Por eso, dentro de este terreno, Leomar, dentro de estos territorios, sí, lo dejo a Luis Maceda dentro de un rato. Te hago esta pregunta. Posicioname un poco el panorama dentro de este territorio que actualmente existe. Bueno, lo dejaste fuera de juego. No hay problema. No creo, es difícil de dejar fuera de juego. No, soy bastante inadaptado a ese tiempo ya. No, a ver, la situación, por eso yo me gusta hacer la génesis, porque no se puede hablar más de seguridad social en el entendido que la seguridad social funciona, si funciona en un régimen, en un sistema, con varios principios, ¿no? Que hoy prácticamente han sido dejados de lado. No en esta oportunidad. Este es el batacazo final que le han dado a la seguridad social, basada en la solidaridad intergeneracional, la suficiencia, ¿no? Y lo que se plantea, entre otras cosas, con esa asistencia mínima para aquellos que no llegan a determinado, con los promedios, digamos, que se practican sobre los aportes y el tiempo trabajado y toda esa que la gente no entiende, como vos decís, quiere saber que tener una seguridad, pero no, la minudencia, es decir, si vos leyeras el proyecto de ley, es un jeroglífico jurídico, ¿no? Es decir, no es para cualquiera, no es como la ley que se hacía hace 100 años, que la leía, ¿no? Es decir, cualquiera y la entendía. Porque claro, la evolución ha sido brutal, como en todas las áreas, ¿no? Es decir, y las modificaciones y reformas y yo a esto no le llamo reforma, porque estamos mal acostumbrados, como decía, hay términos que se van perdiendo el sentido. Una reforma, mirá que estoy haciendo en casa una reformita, mirá, te quedó mejor. No, esto no quedó mejor, es una deforma, ¿no? O sea, esto no es una reforma, todos sabemos que es un ajuste fiscal en la materia. Encubierto. Y ni tanto, porque digo, lo que sí no tiene un efecto muy drástico antes de 15 años. No tiene un efecto, y dentro de 15 años quiero ver qué resuelve. Mejor dicho, qué le resuelve a la gente, no a la economía, que ya tampoco le decimos humana, ¿no? Ya no es más. La economía empezó como siendo un estudio de lo que le servía a la humanidad. Ya ahora es economía estrictamente técnica. Entonces yo me siento muy apenado, porque yo tengo
60 años en contacto con la Seguridad Social, y por relacionamiento lo tenía con las cajas, con todas las cajas, ¿verdad? Y la caja bancaria logró ser un ejemplo, ¿no? Más allá de los agravios comparativos que se hacían, porque precisamente en lugar de decir vamos todos, ¿no? por el ejemplo de la caja, no solo en el resultado, sino en las maneras de administrar. Todas las instituciones que se fueron creando eran con direcciones políticas, ¿verdad? Y la caja bancaria tuvo la particularidad que fue los propios trabajadores, pero de todos los niveles, porque hasta los banqueros les sirvió en el año 20 impulsar un proyecto, ¿no? ¿Cuándo se crea, perdón? En el 25. 1925. Sí, cumplió ahora 98 años, el 14 de mayo. Sí. Y se luchó desde el 20, pero empieza antes, porque los bancarios a principios del siglo tenían el problema de que no podían organizarse como trabajadores, porque ellos eran abusados, no le pagaban horas extras, lo hacían trabajar en horario extensivo, los sábados, ¿no? Y los echaban como cualquier trabajador. Pero apenas aparecía la cabeza de un sindicato, los bajaban. Entonces empezaron a organizarse mediante el deporte, ¿no? Es decir, después metieron el proyecto que los políticos lo miraban de reojo, así, ¿no? O sea, no era bueno, porque pensar en un organismo, un consejo honorario con un solo representante político, ¿no? Y después 3 miembros de la empresa y 3 miembros de los trabajadores, era llevar mucho. Bueno, pero hubo gente en aquella época como Carnel y otros, ¿no? Que impulsaron mucho la seguridad social, ¿no? Y hoy todo eso, por eso, hoy no se puede hablar, ¿no? Se está transitando hacia el seguro personal, porque eso va a terminar siendo. Porque es decir, todas las cajas empezaron que el aporte patronal era el doble que el de los trabajadores. Hoy es la mitad, ¿no? La mitad del aporte de los trabajadores. Entonces, y siempre fue, bueno, estamos volviendo. De los empresarios, en líneas generales, es la mitad de lo que era. O sea, aportan un 15% los trabajadores en el Banco de Previsión Social, pero en la caja de jubilaciones bancarias hay una correspondencia distinta. Aportan las patronales del capital financiero, nada más ni nada menos, que un 20%. Nos tenemos que ir a una pausa ya bastante pasada y después nos venimos con Leomar Pastorino, amigo o enemigo íntimo, porque es hombre de la Caja de Jubilaciones Bancarias. ¿Se acuerdan que en este país las madres querían tener, empezábamos con el tema padre, pero las madres querían tener o un hijo bancario o doctor? O doctor, abogado. Casado con maestra. Casado con maestra que ganaba como un diputado, ¿no? Que ganaba como un diputado. Bien. ¿Y tu hijo qué va a hacer? Mi hijo se le antojó medicina, no el mío bancario. Y nada más que una obra literaria importante. Ahí. Mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, ¿no? Nos vamos a esa pausa. Regresamos a la noche marciana. Profesor Luis Maceda. Muy bien, yo tengo acá el último número de La Juventud, que trae un artículo que se titula "Todos los trabajadores bancarios rechazan la reforma y apoyan trabajadores bancarios rechazan la reforma y apoyan plebiscito para eliminar la SAFAP". Y aquí hay una entrevista o las declaraciones de un dirigente de una corriente sindical dentro de AEBU, que plantea su visión crítica con respecto a esta ley aprobada que reforma o deforma, como decías tú, la seguridad social. Y dice algo que me gustaría comentarlo contigo, que esta ley también perjudica notoriamente a la caja bancaria.
¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Qué podés ampliar de esa apreciación general? Bueno, la caja bancaria y las paraestatales y además los servicios militar y policial quedamos fuera de la SAFAP en su primera instancia en el año En 1996. 96. Ahí se daba un año para reformarlas, ajustándolas al régimen general. La caja bancaria ya desde los 70 estaba planteando la necesidad de una reforma, cuando ya la iniciativa era del Poder Ejecutivo porque se había reformado la Constitución y en 1967, el 1 de marzo, se crea el BPS y todo tema de seguridad social era de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, como hasta hoy, ¿verdad? Ahí quedamos. La caja bancaria, ya te digo, antes de su intervención, antes de la dictadura, ya estaba analizando su servicio autorial la necesidad de reformarse, porque ya no se... Perdón, ¿de reformarse la caja bancaria o la seguridad social? No, la caja bancaria. La caja bancaria. La caja bancaria. Correcto. La seguridad social de alguna manera se reformó creando el BPS, unificando las cajas, pero el problema de las cajas del Estado siempre fue el financiero. Y, el amiguismo, el nepotismo, que durante todo un siglo... Clientelismo político. Durante un siglo practicaron blanco y colorado, ¿no? Después del pacto del Chinchulín entre Terra y Herrera en el 33, fue así, el reparto, ¿no? O sea, y después... El 3 y 2. El 3 y 2. El pacto del Chinchulín, ¿eh? Sí. Suena sabroso eso. Así se le llamó porque se repartían las anchuras, ¿no? Ya Terra en el año 35, en el 34, las unificó en el Instituto Uruguayo de Jubilaciones y Pensiones por los problemas financieros que tenía. Porque las cajas, a poco de crearse, enseguida quedaban desfinanciadas y allá iban a pedirle al Parlamento que le diera rubro, ¿no? Cosa que no pasó nunca con la caja bancaria. Año 96 quedamos ahí afuera. Nosotros ya, después del 85, que estuvo intervenida la caja, se toma el consejo honorario, se le devuelve la administración a la autonomía, digamos, a partir de febrero del 85, ahí enseguida se vio la necesidad, porque ya no se podían pagar las pasividades, porque los militares en noviembre del año anterior habían vaciado las cajas paraestatales, dinero que nunca se recuperó, ¿no? Es decir, para las arcas del Estado, ¿no? Es decir, todo lo que tenían en el fondo jubilatorio se lo llevaron. Y cuando tomamos la administración en el 85 no había prácticamente y hubo que aumentar. Pero como en el Consejo estaban las patronales y los trabajadores y el Poder Ejecutivo como único representante, que es el consejero presidente, se consiguió aumentar los aportes, tanto patronales como personales. Hubo consenso en ese momento, fue posible. Y después lo poco que se logró fue corregir un poco el campo afiliatorio, porque con la ley de intermediación financiera de la época de la dictadura, las nuevas formas de capital financiero habían disparado hacia afuera del banco, ¿no? Hasta hoy pasa eso, ¿no? Y entonces se corrigió y las compañías de seguro, las cooperativas de ahorro, todas esas pasaron a pagar a la caja bancaria, pero se les mantuvo el régimen de aportaciones que tenían en el BPS, ¿no? Para no afectar sus cuentas, ¿no? Ahí se incrementó la relación activo-pasivo, pasó a ser mejor. Y después, hay que decirlo, porque yo el mismo día que entré a la caja me afilié a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, a la Cooperativa Bancaria y al Hogar Bancario de Ayuda al Joven. Era toda una misma cuestión ahí de la organización. Desde su fundación, AEBU es en realidad el puntal de la existencia de la caja bancaria. ¿En qué sentido? Bueno, ya en la década de 1955 se firma el primer convenio colectivo de banca privada. Antes de eso se había logrado que pagaran horas extras, un horario más acotado, no trabajar los sábados. Eran reivindicaciones todas sindicales, ¿no? Siendo que la asociación en sus orígenes no era precisamente un gremio, un sindicato proletario, ni, ¿no? Porque ahí en la fundación de AEBU aparecen nombres en el acta fundacional de gente que había estado en la fundación de la caja bancaria, ¿verdad?
Entonces fue porque la propia ley de creación de la caja bancaria era un instrumento de manejo de las relaciones laborales, porque ahí estaba todo lo que un sindicato puede reivindicar a la hora de que un banco cierre, que una empresa cierre, ¿no? Que echen a gente sin razón. Todo eso estaba legislado en la ley de la caja bancaria. Era descomunal. Y ni que hablar la parte financiera, que eso daría para todo un capítulo, ¿no? Porque realmente las patronales pagaban el 12%, los aportes patronales eran el 12% y 5% de los trabajadores. Bueno, pero claro, era un gremio que creció hasta la década de principios de los 60, creció muchísimo, ¿no? Después vinieron las sucesivas crisis, bueno, a fines de los 50, el Banco Italiano, el belga, luego el Banco Transatlántico de San José, Rural, o sea, bancos fundidos. Bueno, el gremio en definitiva empezó en 1850, cuando se instaló el Banco de Magua y otros bancos extranjeros. Ahí, digamos, empezaron a ver los primeros trabajadores bancarios, ¿no? Fue así. Y bueno, le pasó lo mismo que a todos los gremios. Los gremios iban a trabajar de corbata, saco, ¿no? Y tenían que hablar bien y tal, ¿no? Porque yo recuerdo, Leomar, justamente en ese panorama que das y lo que decíamos anteriormente, que lo hablaba también Daniel, que me gustaría que hiciera algunas apreciaciones al respecto. Ese gremio bancario, un gremio de capas medias en cuanto a su vida económica y social, de capas medias para arriba, lo decíamos, mi hijo el doctor o mi hijo empleado bancario, era lo que más deseaba una madre de época. Pero en la década de los 60, contra el autoritarismo del Pachecato, digamos, cuando este país se tornó un país muy autoritario desde su vida democrática, los empleados bancarios y sus sindicatos estuvieron en las primeras filas del combate. Fue el viraje, inclusive a un sindicato clasista, ¿no? Claro, un sindicato clasista en ese sentido, pero además un sindicato que tenía las patas puestas en dos lugares, porque estaba la banca oficial, la banca del Estado, que eran funcionarios públicos, que fueron militarizados, que fueron tratados despóticamente, al igual que los... Yo me acuerdo, yo era Boy Scout católico de la Basílica Metropolitana, mi jefe scout era empleado del UBUR y llevó a la Basílica Metropolitana a los bancarios que estaban haciendo huelga de hambre. Claro. Después fue el que presidió la ruptura de esa cuestión católica conservadora que se convirtió en el Partido Demócrata Cristiano. Él presidió la asamblea, trabajador bancario, presidió la asamblea donde metió al Partido Demócrata Cristiano, Nobel Partido, como uno de los propulsores de la unidad de la izquierda en el Frente Amplio. Son cosas realmente típicas de la sociedad. Sí, pero nos quedan pocos minutos, por eso quería que Daniel hiciera algunas preguntas, Leomar, y cuestiones que estamos tratando. Daniel, no te niegues. No, yo lo que siempre estoy preocupado es insertar una situación dada como esta dentro de una estrategia general del capitalismo. Uh-huh. Esa es mi preocupación, para dar una explicación. Y yo lo dije la vez pasada ya. No podemos no hacer lo que estamos haciendo. No podemos no hacerlo. La comisión de expertos son expertos, profundamente expertos, pero defienden intereses. Yo siempre trato de encontrar la defensa de los intereses. ¿El gobierno es malo? No, que va a ser malo. Es inteligentísimo y hace las cosas muy bien para ellos. ¿Para quién labura? ¿No? Entonces es así. Y esta movida neoliberal, una de las cosas que logra la movida neoliberal que empieza en los 80, que empieza las ideas en el 47, pero que se estabiliza en el 85-90, es que logra integrar al mercado laboral a 2.500 millones de personas
que no estaba en el mercado laboral. Era mentira que había que había globalización hasta el 90, 95. ¿Qué incorporó? Incorporó toda la Unión Soviética que se murió, liquidó, ahí son 500. Incorporó todos los chinos que salieron de la miseria, de una economía de sustentación, de sobrevivencia, 800 millones. Unos cuantos millones de la India, que nunca pude encontrar una cifra más o menos razonable, pero seguramente varios. Y de todas las privatizaciones de este mundo tardo capitalista dependiente en que vivimos. Ahí más se Europa Oriental. Sí, Europa Oriental de la URSS. La URSS en general habla. Y el socialismo real. Exactamente. 500 millones, 300 de la URSS y 200 más de Polonia, Estonia, Lituania, etc. Y ahí, ¿qué pasó? Ahí hubo una enorme plusvalía, porque gente que trabajaba y que generaba. ¿Y quién se la agarró? La banca internacional. ¿Y cuál fue el otro gran movida económica que hubo? La SAFAP. En el 80 en Chile fue la primera experiencia. En Chile, puede ser. Pero Sí, las sí. FAB son El gigantescas. hermano de Piñera. Son gigantescas. Una FAB, la más grande, creo que es una que comprende todos los países del norte de Europa. ¿Y qué hacen? Invierten. ¿En dónde invierten? Invierten en inversión extranjera directa. Pero no todo va ahí, porque sería imposible que se pusieran a producir mercancías y servicios, porque se agotaría, no hay mercado para semejante barbaridad. Entonces inventaron las burbujas y los mercados internacionales y los mercados secundarios. Después entraron en crisis, las burbujas reventaron muchas burbujas. Entonces nosotros, para pretender seguir marchando dentro del capitalismo, que nadie quiere por ahora, salvo Vanina, que salir de ahí, nadie quiere. Hay que hacer los deberes. Inevitablemente hay que hacer los deberes. Uno de los deberes son las AFAP. Por eso le digo que no hay más remedio. Ahora, es duro. Para meterse contra las AFAP es duro, porque hay que hacerlo, pero es duro. ¿Por qué? Porque supone violentar el capitalismo neoliberal. No totalmente, pero... Y te sacan el grado inversor, y en lugar de cobrarte 10 pesos por 1.000 pesos, $1.000 que te dan, te cobran 50, 60 o 100. Ese fue el problema de Kirchner y Cristina en la primera etapa. Y ahora no se animaron de vuelta a no pagar, porque se le cortaron la cabeza. Tuvieron que sacar el buque, ¿te acordás el buque de la Marina? Sí. Le metieron el buque de la Marina y un oscuro juez. Los fondos buitres. Los fondos buitres oscuros. ¿Qué se dedican los fondos buitres? Compran cosas incobrables y después salen a cobrar y a presionar. Entonces, esa es una visión que yo tengo, y que no solamente con ganas. Para sacar la SAFAP de arriba hay que decirle que nos va a costar, y hay que decirle a la gente que se apronte a pelear. Y hay que decirle. Esa parte suya me gustó. Hay que pelear. Bueno. Luis Maceda. Yo voy a hacer una propuesta al aire que no la consulté con ustedes. Sí, porque yo en realidad me fui por la rama y no que te contesté. A mí esta entrevista de hoy me queda con sabor a poco. Entonces voy a hacer una propuesta al aire. Yo, primero, no me contestó la pregunta. No, me fui por la rama. Y yo creo que sería lindo que el martes que viene estuviéramos de nuevo, lo invitáramos de nuevo. Perfecto, para profundizar en este tema, porque a mí, como con Tertulio, me quedó sabor a poco, porque yo quiero saber más sobre el tema. Sí, y quiero que me conteste la pregunta que no me la conteste. Llegar al presente. No, me fui por la rama. Perfecto. Bien. Adelante, Leomar, con la contestación. Porque el tema obviamente amerita, ¿no? La ley sí, o sea, porque empecé precisamente por haber zafado de la SAFAP en el año 96. En el año 2008, que me tocó estar de presidente, la volvimos a zafar, ¿no? Hicimos una ley y que no costó mucho con el gobierno en ese momento, costó mucho, por lo que decía
¿no? De las diferencias que este hombre anda, uy, yo lo escuché también en otra radio. ¿Tenés identidad con esa corriente? No, o sea, no, porque... Es de la banca oficial, sí, ¿no? porque ellos no tienen presencia. Yo estoy jubilado, o sea... Es la Vecchia, me resulta muy interesante esa dirigente sindical. Legazpi. Álvaro Legazpi. Son del Banco República. Son del Banco República, que bueno, están muy en lucha con la dirección central. No, por supuesto, sí. Ellos se quedaron con el capital, digamos, de la 1955 ortodoxa, digamos, y existe todavía la 1955, pero bueno, está más o menos en la misma línea general. Es de la época que vos eras anarquista. En serio. Tuve que responder por esa sede ahí. Si nos habremos peleado cuando le tocó la UNRWA, la vivimos juntos. Claro. Me acuerdo una anécdota. Si será masoquista, Omar, que disculpa, Luis, disculpa que te tenía pendiente. Tus camaradas me tenían entre ceja y ceja, me tenían tus camaradas. Que además se casó, después que salió, se casó con una compañera que venía a Putarriele, y era Bolche la compañera. Fue la secretaria de Loriera, además. Pero además ella era maestra. Me acuerdo que cuando fundamos la UNRWA de nuevo, porque la tenía la comisaría 12, la tenía ya sobre la calle Larrañaga, al local que era propiedad de la UNRWA. Luis Alberto Herrera. Y nosotros inauguramos un local en la calle Nueva York y Cuarein. Y entonces justo cerró una guardería que había fundado la compañera de Leomar. Entonces a la gente que ingresaba al local le decía, ¿y por qué se sientan en estos muebles y demás? Nosotros teníamos muebles de jardín de infante. Se estaban en un asiento, todos pintados de azul, y los combativos metalúrgicos se sentaban en muebles de jardín de infante. ¿Me acuerdas? ¿Te acordás, no? De eso, tú trajiste esos muebles, los donaste. Sí, además yo fui destituido de la UNRWA. En el 83 me echaron de la carpintería de Lumí. Ah, seguro. ¿Y te acuerdas que yo estuve en las conversaciones con la patronal de eso? Que le decía, estábamos negociando los últimos puntos con la patronal, y algunos compañeros, estábamos vos y yo frente al patrón, y algunos compañeros abrían la puerta con los colchones arriba, como yéndose de la ocupación, y terminó la negociación. ¡No, pará! Se querían ir. Sí. La respuesta a Luis. No, la respuesta no sale hoy. Queda para la semana que viene. Queda para el martes. Queda para la semana que viene. Yo había interpretado que el cambio de ahora era que antes se podía zafar de la ZAFAP, y ahora las ZAFAP se metieron en todas las cajas. No, sí, o sea, la planadora, como le digo yo, porque los otros días hablaba con un vecino que recién entró en la política y decía, pero esto es peor que un gobierno de facto, me decía, ¿no? Un tipo que recién entra, ¿no? Y sí, a veces parece, ¿no? A veces parece, en lo estrictamente económico, ¿no? Te pasan por arriba como sin nada, ¿no? Mi viejo decía que el pachecato era peor que la dictadura de Terra. Sí. Y sí, aquello fue. No alcanzaron al sindicato de la esquiva. Fue un golpe que se dio con los bomberos y la policía. Con los bomberos se dio. Claro. El golpe. Mi viejo salía con el cuartel de bomberos. De cortar la tijera de esquilar y cabo. La tijera de esquilar para cortar las mangueras. Luis, los cabos para tirar los caballos. Luis y Daniel y Carolina, les comento que tengo ganas de enviarle, junto con el programa, a la gente que le enviamos, la entrevista a Botinelli que se le hizo hoy, porque habla de una peculiaridad que está volviendo a aparecer. El tema del presidencialismo que instaló la reforma naranja del 66 con el Pachecato, pero visto de la oposición al oficialismo actualmente, porque ambos los cambios que anuncian los anuncian desde un presidencialismo. ¿Se acuerdan que la diferencia que hacía la oposición
es que iban a gobernar sobre bases programáticas. Ahora todo va por el lado del presidencialismo, todo va por una verticalidad de la democracia capitalista, de la cual, y por eso los bloques inclusive que se están conformando dentro de aquel Frente Amplio que decía, Sereni decía, se van a conformar dos bloques de dos familias, una familia de izquierda y una familia de derecha. Se van a conformar estos dos bloques en un futuro. Le acertó, se conformaron. Pero hoy por hoy, la oposición Frente Amplista dice ser un partido que es el primer partido político del Uruguay. Lo otro es una coalición de derecha, no es como el partido. Sin embargo, aparecen hoy bloques dentro de esto que llaman un partido que tiene coincidencias. Del Frente siempre admitió que era coalición y movimiento. El Frente. Y una desaparición, y una desaparición importante. Ahora todo se resuelve por votación. El viejo consenso del general Líber Sereni ha desaparecido totalmente del lenguaje Frente Amplista. Entonces, es lo que siempre decimos desde Marcianos, ¿no? Hace falta volver a un polo de izquierda con base teórica marxista, la cual pueda hacer un relanzamiento y renovación de una izquierda que verdaderamente luche por los intereses de la clase trabajadora y de los sectores populares, y que no entrevere los mismos con los intereses de una burguesía nacional y extranjera y una oligarquía y un capital financiero que en última instancia anuda los intereses que están por detrás de las fuerzas políticas. Muchísimas gracias, Leomar, por tu presencia. Y como te dijo, estás invitado. Y si no llego al final con la explicación, nos vamos al café. Muy bien. Hasta el próximo martes. Gracias, Leo.